En mérito del acuerdo que antecede la audiencia de juicio de la ciudad de Santa Rosa. Primero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por las defensas técnicas. Segundo, condenar a Magdalena Espósito Valenti, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81 y 82 y 82 del Código Penal, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable mediante interlocutorio de culpabilidad número 3/2023 sin costas, artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Abigail Páez, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, primer y tercer párrafos e inciso B y F del cuarto párrafo y 55 a contrario sensum, ambos del Código Penal, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable mediante el interlocutorio de culpabilidad número 3/2023 sin costas, artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Cuarto, firme o ejecutoria que se encuentre la presente, notifíquese al registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, artículo 346 del Código Procesal Penal. Quinto, por intermedio de la oficina judicial, cítese al querellante particular a fin de cumplir con lo normado por el artículo 11 bis anteúltimo párrafo de la ley 24.660. Sexto, firme o ejecutoria que resulte la presente, artículo 381 del Código Procesal Penal, ordénase la inmediata remisión de la sentencia al juzgado de ejecución penal, artículos 427, 428 y concordantes del Código Procesal Penal, a cuya disposición permanecerán las condenadas. Séptimo, integrar la presente sentencia de imposición de pena al auto interlocutorio de culpabilidad número 3/2023, dictado con fecha 2 de febrero de 2023, artículo 343, último párrafo del Código Procesal Penal. Perpetua para las dos. Quizás lo que no conforma a la familia es que no se tuvo en cuenta el concurso real para la progenitora del abuso sexual, ¿no? Claro. Lo que hubiese agravado la situación, no en la práctica, porque van a estar como 50 años en prisión las dos, pero quizás desde lo simbólico, que la madre también sea acusada de abuso, para la familia hubiese sido a lo mejor otra tranquilidad. Bueno, por eso tanto dolor, claro. Recién lo planteaba el colega allí desde La Pampa, del papá y de los abuelos de Lucio, porque ahora cae todo, ¿no? Ahora es como que se cierra una etapa y empieza otra también para la familia, que es los momentos de recusar, hacer cuestionamientos ante la instancia superior que es la Cámara. Le agradecemos como siempre al doctor Hugo López Carribero. Hola Mariana, buenos días, y Mariano, con todo mi aprecio. Gracias por venir. Igual. Doctor, a ver, con esto que planteaba Mariano, sí. ¿Podemos decir que estamos frente a una condena ejemplar o en la vuelta de tuerca jurídica faltaba algo más para la sentencia ambas? Bueno, es la pena más dura que establece el Código Penal, ¿cierto? Ahora, como lo señalaba Mariana, es que en el año 2017 se modificó el Código Penal. Entonces, el artículo 14 nuevo dice que no se les otorgará la libertad condicional a las personas condenadas a prisión perpetua. Ahora bien, no se les otorga. Entonces, hay jueces que dicen, no, mire, este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque entienden estos jueces que la misión, el objetivo de la pena de prisión perpetua es que la persona se resocialice. Entonces ponen un término
que es 35 años de prisión. A los 35 años de prisión existe la posibilidad que las condenadas pidan, no necesariamente que se les sea otorgada. Y fíjense esto, qué curiosidad, porque en el país, nuestro país, generalmente los jueces de ejecución asumen su juzgado más o menos entre los 32 y 33 años de edad. Quiere decir que el juez que vaya a evaluar la posibilidad de una libertad, en este caso, todavía no nació. Impactante. Que es lo mismo que hablábamos con el caso de los rugbyers. Sí, claro. Ahora, algo que Mariano vos también explicabas, que es esto sin las costas, ¿no? Digo, para explicar un poco a qué se refiere esto de poder pedir que se extienda la condena y demás. No, es la accesoria por tiempo indeterminado. Perdón, la accesoria por tiempo indeterminado. Que es la del 52, sí. Artículo 52 del Código Penal. Esto lo había pedido la querella y la Fiscalía, ¿no? Sí, pero no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas. Claro. ¿Por qué? No estaban, mire, en el país solamente hay un solo detenido, ¿sí?, que está en esas condiciones, que es la accesoria por tiempo, sí, que está en esas condiciones, que es la accesoria por tiempo su grado de peligrosidad. Sí. Pero para eso el Código Penal establece sus requisitos, que se trate con anterioridad de 5 condenas mayores a 3 años de prisión o 6 condenas menores. Y estas mujeres nunca habían sido condenadas con anterioridad, así que no estaban dadas las condiciones para eso. Legalmente se pidió, creo, con buen ánimo, con buena predisposición, pero legalmente no estaban dadas las condiciones para esa accesoria. Volviendo al tema esto de que recién te planteaba Mariana, digo, las dos están condenadas a perpetua. Sí. ¿No? Existe una reforma del 2017 que dice que aquellos que cometen homicidios agravados no pueden solicitar la libertad condicional. Correcto. Quiere decir que técnicamente o en la práctica van a estar 50 años en prisión. Sí, si tomamos fríamente, Mariana, lo que dice la ley, sí, es nunca más, porque la ley no habla de 50 años. Claro. Pero sí, es cierto que los jueces dicen, bueno, mire, hay un máximo, las penas no pueden superar los 50 años porque si no son inhumanas. Y bueno, ahí está. Entonces, si son 50 años, la libertad condicional es a los 35. Quiero decir, está muy opinado el tema. Es opinado, decís. Sí, está muy opinado. La ley no es clara, clara en este punto, porque hay contradicción normativa. Bueno, pero en principio la política... El mínimo es 35. Está bien, o sea, la política no está instalada ahora. Yo creo que, bueno, todos acá que vamos a tener 70, 80 años promedio, veremos desde otras circunstancias una polémica que se pueda generar en función pero de como esto. Mínimo a los 35 años. Antes de eso no hay discusión. Quería preguntarle a López Carrivero, una persona que entiende mucho de lo que es el derecho penal y los juzgados. ¿Se animará algún juez a firmar dentro de 35 años la salida de estas mujeres? Y es difícil, Carlos, por el hecho. No se trata de una pena de prisión perpetua por matar a una persona en la calle, una persona adulta, en el marco de una pelea, en el marco de una traición que puede ser un ensañamiento. Se trata de una situación que va a quedar en la vida jurisprudencial de nuestro país. El caso Lucio va a ser estudiado en las universidades. Sin duda. Nosotros, los profesores universitarios, tenemos legítimo interés en conocer el fallo. En mi caso, el caso mío, como creo que muchos de nosotros, lo voy a imprimir porque para mí es siempre más fácil leer el papel. ¿Qué lo hace distintivo? Digo, porque hay dos cosas que quiero apuntar del caso Lucio que evidentemente marcan un antes y un después, sobre todo en La Pampa. Pero ¿qué lo hace distinto, doctor, para ser analizado a todos los fallos que se han venido dando, que han habido otros casos que han llegado de madres que han matado a sus hijos en circunstancias también aberrantes? Claramente. 3 circunstancias. La primera, por naturaleza, es el vínculo, que usted señalaba. Ya tenés agravado, ¿cierto? Claro, ahí ya está la agravante. Pero hay 2 circunstancias más, que son, uno tremendo, la alevosía, el estado de indefensión, y uno más grave todavía, que es el ensañamiento. La tortura. La tortura, claramente, matar a una persona haciéndola sufrir más de lo necesario. Pero esa persona es un niño de 5 años, o 6, ¿no? Sí, 5. Tal cual. Y el otro tema, que recién lo hablábamos con un colega en La Pampa, que nos decía, finalmente el año pasado se instauró el 102 como línea de atención a las víctimas menores de abusos sexuales, verbales, de golpes y demás. ¿Cómo todavía pareciera que la ciudad o la provincia están avanzados, pero en otras provincias argentinas no, doctor? Claramente, llegó muy tarde esto.
por lo menos a La Pampa estamos hablando de ahí, Sí. ¿no? Y hay que detectar a partir de este momento los ministerios de seguridad de todas las provincias, el resto de la provincia tienen que decir, a ver, ¿tenemos esa línea? No, bueno, hay que ponerla de manera urgente. Así como también los juzgados de familia están tomando otro tipo de precaución a raíz de esto. Y en buena hora que el periodismo ventiló esta situación, ¿no? Que se hizo más visible. ¿Por qué te parece que no dieron lugar con este fallo al odio al macho, el odio al hombre? Podría haber existido porque justamente la situación del sexo, ¿no es cierto?, está vinculada con el artículo 80 del Código Penal. Y podría haber existido otra más, que es el homicidio por placer, que también está establecido en el Código Penal. ¿Por qué lo mató? Muchas personas cuando van a declarar se autoinculpan sin saberlo, porque dice, ¿usted por qué lo mató? No, yo no tenía ningún motivo para matarlo. Bueno, entonces, ojo, porque lo mató por placer, y eso es pena de prisión perpetua. Claro. Y en este caso en particular, podría haber existido un placer de la muerte. Pero quiero dividirlo en esto de por odio de género, ¿no? Sí. En este caso por la condición de Lucio de ser varón. Sí, Que al final el tribunal no dio lugar a esa figura. sí. Pero digo, eso se construye en función de, y sin entrar en los detalles escabrosos, Claro. de daños que recibían sus genitales, por ejemplo, Sí, Lucio. O sí. sea, ¿cómo se configuraría para que un fiscal pudiese haber pedido que era por odio de género? Esa violencia de género se constituye, de acuerdo a la jurisprudencia, con la sistematización de las agresiones. Quiere decir, cuando una persona de un sexo mata a otra de otro sexo, en principio no hay violencia de género siempre y cuando no haya un antecedente sostenido en el tiempo. Ahora, si ese antecedente sostenido en el tiempo hace a la tortura, a la privación de la libertad, a los abusos sexuales, claramente desemboca en un homicidio, con esos antecedentes hay lo que señalaba Claro, lo que pasa es que Mariano recién. hay una discusión, ahí se discute mucho el tema de por qué en este caso no se aplicó odio de género, y es porque toda la legislación de los últimos 20 años en materia de tratados internacional se orienta a la protección integral de la mujer. Es decir, de 1994, la Convención de Belém do Pará, de Brasil, donde se condenó, ¿no? Y todos los estados formaron parte sin reserva de esto, a todo tipo de violencia hacia la mujer. Entonces, vos tenés un problema como juez para de alguna manera establecer una violencia de género al revés. Es muy cierto. Es ahora, muy complicado eso pregunto, hoy en la Argentina. Ahora yo pregunto esto, ¿no? Y lo dejo, como, si me permiten, por favor, como una inquietud. ¿Qué es más reprochable? Todo, pero ¿qué es más reprochable? ¿La violencia contra una mujer adulta o el asesinato de un niño de 6 años? Sí, no, ni hablar. ¿No? Aunque sea hombre. Aparte tenés la Convención del Derecho del Niño ¿cierto? también en el medio. Las dos cosas, ¿no? Por eso Pero lo planteaba, en el caso... lo planteaba en esos términos. Ahora, hay otro conflicto, porque digo, para mí ahora se cerró una etapa, para la familia también, y empieza otra. Igual que para las condenadas, ¿no? Empieza otra. Sí. Ellas, en los últimos días, se señaló que habían recibido ambas una fuerte golpiza dentro del penal, y ahora el futuro es qué hacer con ellas. Porque también esto es otro conflicto que se abrió. El tema penitenciario. Primero, estar juntas, estar separadas. ¿En qué lugares? Porque ellas han cometido, uno puede decir, el delito más aberrante que podemos cometer como seres humanos, que es matar a un hijo. O matar a un niño. Como en el caso de Abigail, que era la madrastra. Digo, es el delito más aberrante que puede haber, por el cual uno esté condenado. ¿Cómo se va a trabajar sobre eso? Porque ese es otro conflicto que el servicio penitenciario va a tener que resolver. Bueno, en este caso, Mariana, ustedes saben, porque no saben, yo me informé a través de ustedes, que están cumpliendo la prisión preventiva en San Luis. Es decir, la sacaron del ámbito de la provincia de La Pampa, porque en La Pampa no tenían lugar para tener a personas acusadas de un crimen de esta naturaleza, tan aberrante. No tenían lugar apropiado. Corrían riesgo su vida y por lo tanto la responsabilidad del servicio penitenciario es que lleguen al juicio sanas y salvas, digamos, ¿cierto? Dentro del marco legal. Ahora, hay un convenio entre la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis, dijeron, bueno, las aceptamos para que transiten este libro. Ahora, después
depende exclusivamente del servicio penitenciario. Los jueces no toman intervención habitualmente en eso. Claro. Depende del servicio penitenciario. A mí me parece que el caso Lucio, más allá de lo aberrante, ¿no? Y porque el impacto que causa en la sociedad es por lo aberrante de la situación, Sí. ¿no? Es muy extraño que una progenitora tenga ese sentimiento para con un hijo. Es Y muy por raro. cosas que no se ventilaron, Mariano, por decoro. Acordate que el proceso del juicio no se pudo ver públicamente porque se ventilaron situaciones que Lucio vivió espantosas, vejado en su intimidad. Hubiese sido de mal gusto incluso publicarlas, ¿no? Pero digo, lo que nos invita, el caso Lucio, lo que nos invita es a revisar toda la cadena institucional. Toda la cadena institucional. Desde un vecino que escucha que a un nene le pegan tras las paredes, ese vecino tiene que conocer que los derechos del niño traspasan las paredes, que puede denunciarlo, que puede involucrarse, que no hace falta ser el padre o la madre para denunciar a un abuelo, sino que un vecino puede denunciar. Y después la escuela, que es el primer elemento de la sociedad, ¿no? De inclusión de un chico en la sociedad. Incluso se propone desde los juzgados de familia que uno observe y llame al personal policial cuando algún progenitor o progenitora, lo mismo, le pega de manera ostensiva al niño en la calle. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Sí, se ha denunciado. A ver, esperanos un poquito, Hugo, porque vamos a sumar también a alguien más en la entrevista, ¿no? A Pablo Meliquio, que es psicólogo y que ya con él hemos charlado en profundidad sobre este y otros temas. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Mariana, Mariano, equipo. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Hola. Pablo, a ver, estamos apuntando ya a lo que implica Yo entiendo que hay como un cierre de etapa para las condenadas, pero para la propia familia, en cómo ha vivido todo, y empieza una nueva etapa, más allá de lo judicial, de la vida en el penal, sabiendo que no vas a salir nunca más, o por lo menos tenés mínimo 35 o 50 años para estar, y para la familia, ¿cómo será este proceso también? Estoy mirando por ahí, Pablo, también. Y un poco también cuando hablábamos del caso Fernando Báez Sosa, lo mismo, para los papás de Fernando, para la familia de Lucio, para la sociedad, de alguna manera se cumple una etapa que tiene que ver con la resolución y la condena, pero, como bien señalaban, arranca una nueva que tiene que ver con trabajar a favor de que no haya más niñeces ni adolescencias maltratadas. La familia de Lucio, ahí yo miraba con mucha atención, observaba las redes, esto que circula que tiene que ver con ahora Lucio descansa en paz. La verdad que entiendo perfectamente, una vez más la gente trata de expresar su sentir, pero no termina acá lo de Lucio, no termina acá lo de Fernando, sino que son el faro que hay que observar para trabajar en prevención, si no vamos a salir nuevamente hablando de estos casos aberrantes, y como les decía la otra vez, hay un montón de Lucio y hay un montón de Fernandos reales y eventuales, así que hay que poner muchísima atención en prevención, en cuidado de la salud mental, porque cuando hablamos de estos asesinatos horrendos, estamos hablando de una desatención de la salud mental, no solamente en los involucrados, sino las consecuencias en las familias, en la gente cercana, que queda agujereada, la gente queda rota, la sociedad misma está muy agujereada, muy rota, por eso tienen tanta pregnancia estos casos, ¿no? Sí, la verdad es que el hecho es tan aberrante que uno no imagina que pueda haber este delito a repetición, digo, ¿no? Yo creo, soy de los convencidos de que esto nos ayuda a crecer, digo, que las sociedades ven esto y que la pena termina siendo correctiva en un punto, ¿no? Digo, cuando siempre hablamos del fin correctivo de la ley, vos acá tenés, esto es tan aberrante que digo, antes de una madre que le piense en levantar la mano a un chico, va a pensar en estas dos señoritas que fueron condenadas, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Lo mismo decíamos de la pandemia. Yo soy una persona esperanzada, pero prefiero activar, ¿no? Pensemos en una esperanza activa, ¿no? ¿Qué sería una esperanza activa? No quedarnos de brazos cruzados esperando que esta condena realmente enseñe. Yo creo que tenemos que activar mecanismos de prevención, comprender que todos
la sociedad, podemos ser agentes de detección temprana, los vecinos, las vecinas, la familia. Por eso es significativo digamos que las escuelas Sí. y el barrio y las escuelas, que son los que están más cerca de nuestras niñeces, aprendan a detectar los primeros signos de los maltratos físicos y los abusos sexuales. Entonces ahí sí vamos a poder pensar una sociedad que va a ir corrigiendo a tiempo y no llegando cuando ya termina siendo noticia el horror. Así que bueno, sí, ojalá la justicia ejemplifique y que ese ejemplo le sirva a los que cometieron el delito y también a aquellos que pueden cometer un delito. Pero si estamos ante personas que son perversas, psicópatas, que no tienen empatía con el otro, no le importa nada la condena y las noticias. Hay que cuidar también eso, ¿no? Cuando tenemos patologías de base o psicopatologías, como son el caso de los perversos, los psicópatas, los maltratadores, ahí cuesta un poco pensar que las condenas Pero entonces, vayan a ser Pablo, un espera, ejemplo. te tomo esto que estás diciendo. Estas dos mujeres no tendrían posibilidad de reinserción, no quiero decir de cura, pues no es lo correcto, vos me corregirás. No hay posibilidad de mejora o de que la condena sea un proceso de mejora personal para ellas. A mí me cuesta pensar que después de esta gravedad en el delito, en el asesinato de una criatura, de un hijo, termine habiendo una cura. Entonces yo creo que puede sanar con el tiempo a alguien, pero la cárcel tampoco es el lugar ideal para la sanación. De hecho, en la misma cárcel se reproduce la violencia, ya está circulando que tanto a los rugbyers como a las asesinas de Lucio las están esperando también, o también pueden recibir maltrato. Sí, ya les pegaron. De otros... a las Bueno, dos entonces, seguro se ventiló que ya les pegaron. Ya está. entonces pensemos que no es la cárcel. El lugar, la cárcel es el último recurso que tenemos como sociedad para dejar a quienes no pueden vivir armoniosamente, en paz y con amor en la comunidad. El último recurso es la cárcel, pero como pienso que en definitiva, si seguimos solo condenando, vamos a tener que construir más cárceles. Lo que hay que trabajar nuevamente es que este ejemplo sea en general, para la detección temprana. Ahí insisto yo, no creo que esto le detenga la mano a un violento. Un violento, una violenta, si no trabajaron y no sanaron con psicología, con atención primaria en salud, la justicia Sí. no va a operar en esa persona. Igual nuestra responsabilidad social como comunicadores es fundamentalmente explicarle a la sociedad que ya tanto los asesinos de Fernando como las asesinas de Lucio y demás ya tienen su condena. Su condena es la perpetua. Digo, llamar a la sociedad a reflexionar de que no se puede, no debe estar pensando si le pegan en la cárcel, si nada. Eso ya estaríamos violentando el derecho humano. Sí, absolutamente. ¿No? Carlos, ¿querés Sí, preguntarle al doctor qué le queda, Pablo, perdón, licenciado. Pablo, ¿qué le queda ahora a la familia de Lucio? Al abuelo, al papá. ¿Se sale de esto? Porque estamos hablando, May preguntaba recién si hay posibilidad de recuperar a estas dos bestias, pero ¿hay posibilidad de recuperar al abuelo, al papá, a la abuela de Lucio? Sí, en la historia reciente de la Argentina tenemos un montón de víctimas, familias que tienen que transitar estos duelos y con mucha ayuda. Por sobre todas las cosas, el amor de los seres cercanos acompaña todo duelo. El duelo tiene distintas etapas. La primera etapa del duelo es cuando se confirma el asesinato, la muerte, y la segunda etapa del duelo empieza ahora con las condenas ejemplificadoras, y lo que sería ideal es que puedan hacer lo que los psicólogos llamamos que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano de transformar todo dolor en algo positivo. Sí. Por eso las madres del dolor, las madres de Plaza de Mayo, familiares de distintas tragedias como Cromañón, los mismos excombatientes de la Guerra de Malvinas que después dan charlas en los colegios, hacer algo con el dolor empieza a generar un alivio. Cualquier persona, cuando el dolor se empieza a diluir en tu personalidad y
no tenés ese dolor, pero a través de ese dolor lo que vos buscás es que otros no sufran lo mismo que sufriste vos. Claro. Entonces, ahí la sociedad empieza a sanar, porque seguramente la familia de Lucio, como los papás de Fernando, no quieren que esto suceda, y entonces van a ser banderas a favor de la paz y nos van a transmitir lo que necesitamos, que es trabajar en comunidad entre todos y todas para que no haya más para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Pablo, te queremos agradecer este contacto como siempre para poner una voz que tenga relación con lo que se viene, ¿no? Y con lo que pasa en las relaciones humanas. Gracias, un abrazo. No, por favor, abrazo a ustedes. Hasta luego. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro, por favor, María. Fíjense, yo pongo el ejemplo mío. Yo tengo 52 años. Sí. Voy caminando con mi papá, que tiene 90, por la calle, y le pego. Es un escándalo. Sí. Yo le pego a mi papá, es un escándalo. La gente se amontona, llaman a la policía. Ahora, si yo voy caminando con mi hija, que tiene 5 años, le pego, y la gente, la mayoría no dice nada. No, yo creo que hoy por hoy es un... ¿Hoy por hoy sí? Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. El otro día veíamos un video... El año pasado veíamos un video de una madre que le pegaba a un nene arriba de un colectivo y... Claro, pero está corrigiendo... Y bueno, yo doy votos para que se haga eso, ¿no es cierto? Para que la gente intervenga. Es que se lo tomo, doctor, en estos términos. Está dividida la opinión pública, estamos divididos, porque yo he tenido debates también intrafamiliares, de cómo es el famoso chirlo o castigo o correctivo para los chicos, que esto lo hemos hablado, ya olvídense del tema Lucio, estamos diciendo, bueno, en casos como el que se ha visto del maltrato del chiquito en el colectivo, ¿cuál es el límite entre ponerlo para que tenga buen comportamiento y que no sea a través de un castigo? Bueno, eso, hay una parte de la sociedad que lo ve porque hemos sido criados así, entre el chirlo o entre el correctivo, y las nuevas generaciones que lo ven mal. O sea, por esto también hay discusiones. No se admite el correctivo. Si mandarlo a pensar al rincón. Sí, bueno, pero eso plantea vos o lo pienso yo, Mariano, pero cuando hay ante una situación, no todos hay opiniones divididas. Todas las personas que caminamos por la calle, tomamos intervención cuando un adulto le pega a un chico, de la misma forma que si un adulto le pega a un anciano. Yo creo que no es así. Hay una diferencia. Comparto lo que vos señalás, Mariano, pero todavía sigue habiendo una diferencia, que es importante. Pero ¿sabés cuál es? Porque cuando vos querés intervenir te dicen es mi hijo, no te metas. Y bueno, y el otro dice es mi papá. Y sí. Son dos seres humanos, ¿no? Pero pareciera como que esta figura del hijo es tu propiedad. Claro, pareciera ser eso, por eso, exactamente, pareciera ser eso. Y uno tiene que intervenir, tiene que involucrarse en eso. Doctor, como siempre, gracias.